Muchas gracias por estar con nosotros. Un tema trascendental para el país, cuya ley que hizo tránsito en el Congreso y cuya aprobación, o por lo menos ya la puesta en funcionamiento de la misma por parte del gobierno, se desarrolló durante esta semana. Esa prisión perpetua para asesinos y violadores de niños. ¿Qué tanto efecto va a tener? ¿Qué tanta incidencia? ¿Qué cosas buenas o no? ¿Qué quedó faltando en esa ley? ¿Y cómo se aplicará también, a propósito ahora de que ya se conoció en las últimas horas la captura del presunto abusador de los niños en Medellín? Vamos a mirar todas esas facetas porque este tema afecta indudablemente a esta sociedad y en buen momento también pues que se tengan estas normas para que se aplique una sanción ejemplar a quienes tienen esa locura de pretender y de hacer violación de niños y desde luego de asesinar pequeños. Jorge Hernán. Buenas noches, Julio, y la gente que está con nosotros a esta hora en Cable Noticias, en Hablemos Claro. Ismael Darío Lopera, conocido con el alias de Manolo, fue capturado hoy en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, y seguramente a lo largo de las próximas horas las autoridades de esa región estarán dando detalles y sería probablemente el primer colombiano en tener esta situación de la posible cadena perpetua, aunque hay que esperar, como dicen los abogados, el tema del debido proceso. Nuestros invitados de hoy van a ayudarnos a entender una ley que venía desde la época de Gilma Jiménez y Marta Ordóñez. Hay que darles crédito a ellas dos. Infortunadamente Gilma murió hace algún tiempo, pero fue ella la que impulsó el tema en el Congreso, en el Consejo de Bogotá también, y Marta Ordóñez, después que ocupó el cargo de alta consejera para la niñez en el gobierno de Juan Manuel Santos, también impulsó y varias veces se intentó y por diferentes coyunturas la ley no pasaba o no se aprobaba. Bueno, en esta ocasión sí, y el presidente Duque rápidamente la sancionó para que ya a partir de ahora venga el tema de la reglamentación, que es donde creo se va a centrar el debate hoy aquí con nuestros invitados, porque eso tiene muchos detalles que hay que resolver a nivel del IMPEC, a nivel del Ministerio del Interior y también del aparato de justicia. Así es. Así que vamos con nuestros invitados de esta noche. Quiero saludar inicialmente al doctor Juan Sebastián Hernández, abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña en el cargo de investigador asistente en el área de Sistema Judicial de Justicia. Doctor Juan Sebastián, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy bien, y quiero también saludar al doctor Eduardo Matías Camargo, es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, estudios en maestría en Filosofía del Derecho e Interpretación Jurídica de la Universidad Libre. Aquí sí que vamos a necesitar interpretación en ese sentido. De acuerdo, es muy espinoso el tema. Así es. Mientras el doctor Eduardo también se reconecta porque ha tenido alguna falla de carácter técnico, y también tenemos la posibilidad más adelante de saludar al doctor Belisario Balbuena, que nos acompañará también en el programa. Vamos a iniciar esta conversación con el doctor Juan Sebastián Hernández. Tal vez yo quisiera comenzar con algo que de pronto se oyó muchas veces en el debate, y esto de alguna manera uno tiene que contextualizarlo para que los televidentes no se vayan a molestar o a confundir por la pregunta, pero me parece muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos estados, por razones meramente económicas, tomaron la decisión en algún momento de la historia de imponer la pena de muerte, porque el análisis que hacen ellos es, si la persona va a estar en cadena perpetua, es decir, va a morir en la cárcel por los siguientes 10, 20, 30, 40 años, los impuestos de la gente no se deben gastar en salud, educación, comida, etcétera, de ese reo. Y entonces esos estados dicen, el análisis económico es que es más fácil, entre comillas, económicamente, llevar al tema de la pena de muerte. En el caso de Gilma Jiménez, algunas voces en el Congreso y en los medios, analistas, hablaban de eso, porque también la sociedad colombiana no tiene los recursos para darse el lujo de estar financiando, si se puede usar esa palabra, personajes que no saben cuántos años van a quedar en la cárcel. Esa sería mi primera pregunta para Juan Sebastián. ¿Cómo observa usted ese análisis meramente económico? No estamos hablando de temas morales, ni éticos, ni sociales, sino el análisis económico. ¿Cuánto nos va a costar esto a los colombianos? Porque seguramente algunos presos van a llegar a la fórmula de cadena perpetua. Sí, pues realmente, digamos, desde un punto de vista puramente económico no podría hacer el análisis, dado que es imposible, digamos, de disociar la discusión sobre la cadena perpetua a un punto de vista puramente económico, obviando, digamos, toda la discusión constitucional y de los fines de la pena que rodea este proyecto de ley y esta reforma constitucional, que son altamente problemáticos.
más aún con la pena de muerte, que digamos, al margen de cualquier consideración económica, el problema de una posible creación de la pena de muerte en Colombia es que está prohibida por pactos internacionales firmados por Colombia, entre ellos varios tratados de derechos humanos que ha firmado Colombia y que ha ratificado Colombia, que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, al margen de la discusión de costos, que sin duda, digamos, la prisión perpetua presenta ese problema, dado que eleva los costos de funcionamiento del sistema penitenciario, la solución tampoco es la pena de muerte. Ok, doctor Eduardo Matías, que ya está conectado con nosotros, y también luego saludaré al doctor Belisario Balbuena. Pero doctor Eduardo, la gente hoy se está preguntando en la calle, con esta ley, esta prisión perpetua para violadores de niños, ¿se acabará el problema o el tema se va a seguir siendo un tema de carácter mental de aquellos que quieren y generan una situación de salud o de reacción, que hacen el mal y quieren hacer el mal? ¿Qué tantas soluciones se podrá ver con esta ley, con la operación y con la puesta en marcha del primer caso? Brena lo decía ahora, y esperaremos que ese primer caso dé ejemplo para decir que efectivamente esto tendrá algún resultado. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista jurídico? No, la experiencia y las investigaciones dicen que las penas altas no disuaden al delincuente para cometer el delito. El delincuente siempre parte de la idea de que no lo van a capturar, de que va a haber impunidad, y efectivamente esas estadísticas demuestran esa realidad. La pena no es disuasiva de los delitos. La inmensa mayoría de los delitos en Colombia, el 95% quizás de los delitos, quedan en la impunidad, y entonces no es posible a través de la pena disminuir, no se ha podido disminuir la incidencia de los delitos en Colombia. Digamos, las sociedades desarrolladas como los países de Europa del Norte, como Dinamarca, Suecia, lo que han disminuido el delito es a través de la justicia social, de la igualdad social, de la educación, de la formación. Esto es lo que trae realmente la disminución de los delitos, no las penas altas. Todos los regímenes totalitarios imponen penas altas. Existe un terrorismo, digamos, de los estados para amedrentar a la sociedad, a los delincuentes. Incluso, un paréntesis, se quiere hacer una ley ahorita para penalizar la protesta y el vandalismo, un proyecto de ley que se va a presentar el 20 de julio. Uno podría decir que estamos en Colombia ante una avalancha del terrorismo penal, como diría Ferrajoli. Se ha demostrado que las penas altas no son la mejor manera para disminuir los delitos. Que es decir, los problemas de la sociedad no se les puede poner a resolver el problema penal. El problema penal no es la solución a los problemas de la sociedad. Los problemas de la sociedad tienen que ser resueltos a través de la igualdad, del desarrollo económico, de la justicia social, más que la justicia penal. Esto lo ha demostrado muchas investigaciones en todo el mundo, pero el gobierno y algunos congresistas hacen oídos sordos a este tipo de análisis, de este tipo de conclusiones. Si se puede decir, desde las ciencias sociales se ha llegado a esas conclusiones de que las penas altas no son la forma de disuadir al delincuente, que siempre considera que va a salir adelante, que va a salir impune, y lo que se va a hacer es llenar las cárceles, seguramente algunos patios de algunos delincuentes que van a durar eternamente hasta su muerte en estas cárceles colombianas donde se violan los derechos humanos, como lo ha dicho en reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, que es uno de los problemas. Okay. De que hay una situación de inconstitucionalidad en las cárceles. El doctor Camargo, si uno va hilando un poco más delgado en el análisis que está haciendo, uno también podría decir que no es solamente el tema de las penas largas, yo diría que cualquier pena, porque al final uno observa que dentro de las cárceles siguen delinquiendo, se sofistican, aprenden más, y cuando salen de la cárcel son mejores delincuentes, se reinventan, como dicen ahora. Entonces, en ese sentido, uno también se pregunta, ¿hasta dónde va el tema carcelario? ¿Eso sí sirve para algo? ¿Si hay una regeneración social? Tal vez de una minoría, o de muy pocos, ¿no? Con una claridad también, Jorge Hernán, que es importante que los televidentes lo tengan claro, porque el análisis que hacemos aquí es una cosa eminentemente de posturas, posiciones y cosas, pero hay una base sólida que creo que nos junta a todos, en el sentido de que se debe rechazar, y rechazamos, de hecho, cualquier tipo de violencia contra menores. O sea, eso está absolutamente claro. Ahora, que la ley genere o no, es lo que estamos viendo en ese sentido. Doctor Belisario Balbuena, psicólogo forense, egresado de la Universidad de Santo Tomás de Colombia, especialista en investigación criminal y diplomado en perfilación criminal de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España.
Belisario, gracias por estar con nosotros, nos alegra mucho verlo. Hola, mi estimado Julio Hernán, muy buenas noches, mil gracias a ustedes por la invitación. Uno comienza a pensar, Belisario, si en este punto y hora, el tema, si no es en lo penal, termina uno pensando si médicamente, estructuralmente, mentalmente, esos personajes que tienen esa atrocidad de acción pueden estar más en el ámbito de lo médico como una enfermedad o en un área de comportamiento social o de restricción o de búsqueda de situaciones de satisfacción personal. Médicamente, ¿uno cómo analizaría ese tipo de personajes? A ver, Julio, sin lugar a dudas, en lo que precisamente usted mencionaba hace un momento, el delito contra menores de edad o estas acciones perversas contra menores de edad sin duda son reprochables. Pero muy bien, como lo decía el doctor Eduardo, no podemos simplemente tener una visión desde la justicia que sigue siendo punitiva, o sea, que el sistema penal, por más leyes y medidas que se crean, sigue siendo netamente punitivo y no está trascendiendo a lo que puede ser la justicia terapéutica, que es parte precisamente de la justicia restaurativa, que se ocupa precisamente del tratamiento de estos individuos de manera intramural y que propende por su resocialización, que propende de alguna manera por mejorarlos con, en el caso de que haya psicopatologías, con sus psicopatologías. En otros casos no necesariamente hay una psicopatología. A través de la experiencia profesional y personal, yo he encontrado, por ejemplo, que en los agresores sexuales un común denominador son sus distorsiones cognitivas. Es decir, ellos creen y sienten que lo que le hacen al menor no le va a generar un daño. Sin embargo, saben que lo que están haciendo es ilícito, saben que lo que están haciendo es algo reprochable y que es castigado. Por eso precisamente lo hacen a escondidas y por eso le piden al menor que guarde el secreto, lo manipulan, en fin. Hay de por medio una ganancia psicológica que tiene que ver con el poder y con la manipulación precisamente de la víctima, y como es una víctima que está en inferioridad psicológica, pues eso le genera incluso un placer muy particular que puede perpetuar precisamente las actividades de abuso. Pero hay que trabajar precisamente sobre el tema de la salud mental y sobre el trabajo sobre las distintas modalidades, el diferente espectro que hay de agresores sexuales, porque no todos son iguales. Hay unos que sí son recuperables, hay otros que efectivamente no lo son, pero estamos hablando en porcentajes muy bajos, en realidad no son muy grandes de aquellos que pueden recuperarse como tal. Yo creo que la siguiente pregunta también toca hacer una claridad de que no estamos, digamos, en favor de, sino al contrario. Justamente por eso hicimos el programa hoy, porque queremos darle también ese reconocimiento a todas las familias que han tenido que ser víctimas de este flagelo, porque no es lo mismo opinar sin ser la víctima a hacerle estas preguntas a familiares que han tenido menores de edad que han sido violados o asesinados. Pero mi pregunta va, y comencemos con el doctor Hernández, ahora al siguiente escenario. Esto mismo que acaba de explicar el doctor Balbuena, hace un siglo aplicaba para los homosexuales. Era delito ser homosexual, era delito, era mal visto, era una enfermedad mental. Las mismas preguntas que usted acaba de hacer aplicaban, y mire cómo ha cambiado la vida de hoy. No solo es normal, sino que además ellos se han unido con otras minorías sexuales a una faceta de inclusión. Claro, para garantizar sus derechos y esto. ¿No será que en el futuro esa tendencia también va a llegar allá? A los que les gustan los menores de edad también los van a meter en esa inclusión que ve uno que cada vez va como tendencia más grande. Yo quisiera referirme también un poco a lo que han mencionado y precisamente como a señalar, digamos, las debilidades del sistema carcelario sobre la resocialización antes de responder a esta pregunta. Claro que sí. Y es decir que precisamente las cárceles efectivamente en Colombia no tienen una capacidad resocializadora. Pero esto no se debe, digamos, a que los criminales sean incorregibles o a esta idea de que los criminales son monstruos, depredadores que quieren hacer el mal simplemente porque les gusta el mal, sino se debe a que las cárceles en Colombia están en una crisis constitucional en la que se violan de manera masiva y generalizada los derechos fundamentales de la población carcelaria. En unas cárceles con altos grados de hacinamiento, en los que la población privada de la libertad está sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, en las que son víctimas de tortura,
en las que no tienen oportunidades de entrenamiento para poder, o de atención, por ejemplo, psicológica, en caso de que tengan trastornos, la resocialización es imposible. Y la causa fundamental de esto ha sido precisamente lo que señalaba el profesor Eduardo, es la tendencia colombiana a tratar de resolver todo con la cárcel. En Colombia metemos a la cárcel a demasiada gente, y más aún encarcelamos más gente de la que podemos tener en condiciones dignas. Y esto O no es están un los que detalle deberían menor. estar. Sí. O muchos ni siquiera exacto. condenados, ¿no? Muchos ni siquiera condenados, Esto- sino que están en el proceso. Claro, y esto no es un detalle menor, es decir, encarcelamos más personas que las que podemos tener garantizando sus derechos fundamentales, es decir, garantizando la Constitución. Por esto la Corte Constitucional ha dicho que la política criminal en Colombia tiene un problema de inconstitucionalidad profundo, porque el Congreso y otros actores de la política criminal legislan sin tener en cuenta evidencia empírica, como la que señalaba el profesor Eduardo, que mencionó que la evidencia empírica muestra que aumentar penas no reduce el delito. Por ejemplo, que ignoran la sobrepoblación y la sobrecarga sobre los recursos carcelarios que hay en este momento por cuenta del hacinamiento. Entonces, sin duda es un problema estructural, pero es un problema estructural que ha generado el mismo Estado, digamos. De acuerdo. Y la opinión sobre el tema de las minorías sexuales, que me parece que es relevante. Sobre la pregunta, yo creo que es necesario hacer una claridad, y es que en todos los sistemas jurídicos del mundo, o por lo menos en la mayoría, existe una edad de consentimiento para poder tener relaciones sexuales. En Colombia actualmente es de 14 años. En otros países es diferente, en algunos estados de Estados Unidos es 18 años, es decir, es la edad en la cual un estado considera que una persona tiene la madurez intelectual para poder decidir tener de manera consensuada relaciones sexuales. Por eso no son casos análogos. Una persona que comete delitos sexuales contra menor de 14 años está entrando en una relación sexual con personas que no pueden consentir, por lo menos desde un punto de vista legal, ese punto. Por supuesto, podemos discutir cuál es la edad a partir de la cual una persona puede decidir tener una relación sexual con otra de manera voluntaria, pero por eso no son casos análogos, y por eso se trata de delitos que en su mayoría se podrían considerar violentos, porque se imponen sobre una persona que no puede consentir tener relaciones sexuales comportamientos sexuales, precisamente. Podemos llegar a, incluso profesor Eduardo, podemos llegar a caer en situaciones poco complicadas en el que con el correr de los tiempos ya hemos vivido personajes que han sido detenidos, encarcelados, incluso han intentado salir de la cárcel, y que se sabe que son confesos en materia de la violación contra menores, que eso termine siendo como una situación, entre comillas, paisaje, en el sentido de que se vuelve tan común eso que al final dicen, pues la ley está, pero eso nadie la aplica, nadie le pone todo el asunto, nadie le aplicó la perpetua, no nada. O sea, al final terminamos haciendo nada. Eso podemos terminar en una sociedad como la nuestra, que es bastante dispersa en esa situación de poder aplicar a cabalidad esas normas, que hay muchas en el país, para restar y contrarrestar el tema de la violación de menores. Profesor Eduardo. Sí, digamos, este tipo de normas como la aprobada nos van a traer grandes problemas a la justicia, al aparato judicial. Va a afinar mucho más las cárceles, donde un preso anualmente está costando en Colombia 13 o 14 millones de pesos. Este tipo de libertad anualmente, este tipo de libertad de que habla de libertades condicionales por las 3/5 partes de la pena cumplida, no se va a poder aplicar a quienes incurran o sean condenados por delitos sexuales contra menores o homicidios contra menores de edad, puesto que la ley que se acaba de aprobar, la 2098, prohíbe este tipo de subrogados. Lo que permite es que 25 años después se pueda revisar la cadena perpetua, pero aquí hay una situación, digamos, un eufemismo, no sé, jurídico, podríamos decir, que se cambia la cadena perpetua por penas de 50 años a 60 años. La misma ley dice, si se le llega a cambiar la cadena perpetua, después de 25 años, se le va a continuar a 50 o 60 años. Resulta que la cadena perpetua operaría para mayores de 18, es decir, una persona de 60 años más 20 que tenía que tener por encima de los 18 años cuando cometió el delito, estaríamos hablando de personas de 80 años. Nadie va a vivir 80 años en una cárcel con estas condiciones de hacinamiento y de violación de los derechos fundamentales.
Entonces se va a crear una situación insostenible para el Estado, va a haber un problema económico también para el Estado y para la justicia. Digamos, este tipo de sentencias como las que se acaba de aprobar, digamos, hoy estamos analizando la ley 2098, pero el tema estuvo antes, digamos, el tema estuvo cuando se aprobó el acto legislativo número 1 del 22 de julio del año 2020, que derogó, quitó, suprimió de la Constitución la prohibición de la cadena perpetua. O sea, el problema venía atrás. O sea, no podemos hablar solamente de la ley, sino también de la del acto legislativo del 2020, que suprimió la prohibición de la cadena perpetua de la Carta Constitucional. Entonces, se dice por parte de los juristas, hubo 8 demandas ante la Corte Constitucional que no ha fallado. Se dice que este tipo de modificaciones de la Corte Constitucional no se podían hacer por el constituyente derivado, que es el Congreso, porque la Constitución del 91 fue aprobada por un constituyente primario que tenía amplias facultades para hacer una constitución y tener un espíritu, digamos, dar unas garantías de un Estado social de derecho, y que el constituyente derivado, que es el Congreso, está limitado en esos cambios constitucionales y modificar aspectos fundamentales como la prohibición de la cadena perpetua, que va contra el orden jurídico también internacional. Entonces va modificando la esencia misma de la Constitución, los valores mismos de la Constitución, y se dice que sustituye la Constitución, que es una sustitución de la Constitución, lo que se está haciendo con este acto legislativo del año 2020 con la ley colombiana, puesto que la Convención Americana de Derechos Humanos, que la tengo acá a la mano, digamos, en el artículo 5, dice que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Y una persona que va a durar 50, 60 años, si es que sobrevive, lo más probable es que mueran, pues eso no hay una resocialización, no hay una posibilidad de resocialización, de readaptación a la sociedad. Se está violando flagrantemente la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 5. Se está violando flagrantemente. Nuestra Constitución, en el artículo 93, establece el bloque de constitucionalidad. La Convención de Viena sobre los derechos de los tratados establece que los tratados y convenios internacionales son de obligatorio cumplimiento. Entonces, esas normas convencionales forman parte, forman un bloque de constitucionalidad con el texto de la Constitución inseparable. Entonces, en la Corte Constitucional, cuando falle esa sentencia, fallen esas demandas contra el acto legislativo número 1 del año 2020, tiene que hacer un control también de convencionalidad sobre la ley, sobre el acto legislativo, que cayendo el acto legislativo se tiene que caer la ley, porque la ley lo que hace es desarrollar el acto legislativo del año 2020, pero que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que no está permitido, es obligatorio cumplimiento. Colombia está obligado, como le dice la Convención de Viena, a cumplir los tratados y convenios internacionales, pacta sunt servanda, se dice, pacta sunt servanda, los tratados y convenios y leyes internacionales son obligatorio cumplimiento. De hecho, en el año 1910, cuando estábamos en la Constitución anterior de 1886, fue una asamblea que se llamó en esa época la Reconstituyente, la que tumbó la pena de muerte, porque Colombia tenía pena de muerte. De pronto algunos la habrán recordado de su época del colegio, pero con la del 86 había pena de muerte para asesinos y para otro tipo de delitos, pero en 1910 la quitaron y creo que a partir de ahí, gracias a esa constituyente, se quitó para siempre. Y bueno, después viene lo que explicó el doctor Hernández de los acuerdos internacionales que de alguna manera dejan por fuera cualquier posibilidad de revivir eso. Ahora les tengo la siguiente pregunta, que viene mucho de lo que uno ve en las noticias internacionales. Cuando condenan a narcotraficantes o a homicidas en Estados Unidos, uno siempre al final oye al juez diciendo, bueno, 350 años más cadena perpetua. Sí, y dos cadenas perpetuas. Y la explicación es que si eventualmente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos elimina por alguna razón algún día la cadena perpetua, pues al señor le quedan igual los 300 años. Esto habría que ponerlo aquí también, o sea, blindar la cosa con una sanción de cadena perpetua más una cantidad de años por si acaso algún día, bien sea la Corte Constitucional o la Corte Suprema, tumba la norma. ¿Puedo contestar yo? Sí, claro, doctor. claro.
Adelante. De hecho, yo creo que el peor ejemplo a seguir en el mundo sobre temas penales es sin duda alguna Estados Unidos. Estados Unidos se ha caracterizado en los últimos años por hacer un uso excesivo del derecho penal a tal punto que se convirtió en el país con la población carcelaria más grande del planeta. En donde, por ejemplo, el uso de la prisión es completamente selectivo, en donde se ha detectado un uso de la prisión que recae particularmente fuerte sobre minorías étnicas, sobre el pueblo afroamericano, sobre inmigrantes, de maneras injustas. Además, esto también se relaciona con digamos, la idiosincrasia norteamericana de utilizar el derecho penal como una forma sancionatoria y moralista de reprochar a la persona. En cambio, en Colombia, digamos, la Constitución del 91 adopta un espíritu completamente diferente, un espíritu en el que partimos de la base que independientemente de lo que haya hecho una persona, Sí. independientemente del delito que haya hecho una persona, mantiene derechos humanos, mantiene derechos fundamentales y uno de esos fundamentales y digamos la idea básica de la resocialización es que las personas no pueden ser exiliadas de la sociedad, no pueden perder su derecho a vivir en comunidad porque hacen parte de la sociedad. Okay. Lo que, como funciona la prisión como pena privativa de la libertad es suspender el derecho de la libertad para poder resocializar a la persona y darle la oportunidad y los instrumentos para poder volver a vivir en sociedad. Y este punto es muy importante. La Corte Constitucional ha dicho que el principio de resocialización implica que el Estado debe ofrecerle una expectativa legítima de volver a vivir en libertad a la persona condenada, cosa que la cadena perpetua elimina de facto, digamos, es exactamente lo contrario. Y en esto también hay que señalar un punto importante. Y es que las veces anteriores en las que la prisión perpetua se había tratado de adoptar en Colombia, esta se había caído precisamente porque violaba el principio de resocialización. Con el acto legislativo de 2020, el Congreso aprobó una reforma que consideraban que decía que la prisión perpetua fuera compatible con este principio. Y es que la pena se podía revisar a los 25 años para evaluar si la persona sí se había resocializado. Efectivamente, digamos, ese fue el argumento que se utilizó. Okay. Con la regulación que fue aprobada esta semana por el Congreso, lo que vemos es que en realidad esa expectativa es inexistente. Así Como es. lo mencionaba el profesor Eduardo, si una persona es condenada por un delito sexual contra un menor de edad con pena privativa de la libertad y con prisión perpetua, a los 18 años, esta será evaluada a los 25 años. Y a los 25 años, si sí se resocializó, se le dice que va a cumplir una pena entre 50 y 60 años. Tomemos el valor mínimo, 50 años. Ya pagó 25 años antes de la revisión, entonces tendría que pagar otros 25 años. No hay que olvidar que esta reglamentación también eliminó la redención de la pena por estudio, trabajo y enseñanza. Es decir, no hay cómo la persona condenada pueda reducir ese número. Conclusión, una persona condenada que tenga 18 años va a poder salir de prisión a los 68 años, teniendo en cuenta que la expectativa de vida promedio en Colombia es de 74 años. Es muy poco probable que una persona que es condenada después de los 24 años de edad pueda ser liberada, incluso si su proceso de resocialización fue exitoso. Lo que demuestra en últimas que la regulación es cadena perpetua si no se resocializó y cadena perpetua en la práctica si sí se resocializó. Muy bien. Doctor Juan Eduardo, doctor Eduardo Matías y Belisario me están pidiendo una pausa muy corta, breve, con mensajes importantes y continuaremos en el segundo parte del programa con el tema porque aún hay inquietudes, preguntas. Los televidentes están también formulando sus inquietudes a través de nuestras redes, así que los dejamos por unos instantes con estos mensajes importantes para ustedes y ya regresamos. Usted está viendo Cable Noticias 24.
Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Y mi pregunta surge en este momento para el doctor Belisario Balbuena y le voy a explicar el porqué de la pregunta. Uno va a países y obviamente uno tiene claro que no existe la pena de muerte, eso está claro. Pero en países como China, para la persona que capturan con temas de narcotráfico, sí, no hay forma, y le pasó a un colombiano, no hay forma de que eso se eche para atrás. No hay forma. De hecho, en ese momento tuvimos la oportunidad de conversar con el entonces embajador de China en Colombia y nos contaba cómo el propio embajador colombiano allá se arrodilló ante el juez, le lloró y le rogó que por favor echara para atrás y no hubo forma. No pudo. No hubo forma, pero eso atemoriza a muchos porque dicen, si yo me meto ahí y me cogen, ya sé por dónde voy. Sí, ahí yo creo que sí es un persuasivo distinto a lo de acá, porque claro, lo que dicen nuestros invitados es más el sistema, como funciona acá, claro, que tiene los problemas ya bien conocidos. Doctor Belisario, en ese sentido, ¿qué hacer o cómo hacer o qué dinámica para que esas personas que tienen esas malas intenciones se asusten, se restrinjan, entiendan que van mal y que eso no va por buen camino y que no pueden hacerlo? ¿Cómo hacer evitar que eso pase? Porque no hay de otra. O sea, con esta ley, muchos seguramente dirán, pues si ese lo hizo ahí, no me importa a mí estar 30, 40, 50, 60 años en la cárcel. Y eso deteriora la sociedad. ¿Qué hacer para que eso realmente tenga un efecto disuasivo para evitar que esas personas locas actúen de esa manera? Belisario. Prende tu micrófono. Belisario, tienes tu micrófono apagado. Bueno, mientras nos comunicamos con el doctor Belisario para que conecte su micrófono. ¿Tienes tu micrófono apagado, Belisario? Bueno, mientras logramos que nuestro equipo de producción le pueda avisar a él para que prenda su micrófono. En ese sentido, doctor Juan Sebastián y doctor Eduardo, ¿qué pensar de eso también? ¿Ya, Belisario? Ahora sí. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, escúchame que tenía apagado el micrófono y no me he dado cuenta. No te preocupes, te escuchamos. Bueno, Julio, mira, les decía básicamente que hay que trabajarse en el tema del delito sexual a nivel de la prevención, que es lo más importante, a nivel de educar también a los padres de familia, a la sociedad, a los niños, niñas y adolescentes para prevenir, evitar la ocurrencia de estas situaciones y que si se presentan sean sin lugar a dudas denunciadas. El sistema penal como está en relación con el delito sexual es fuerte, ¿sí? Aquí la pena mínima por un acto sexual abusivo parte de los 8 años más los agravantes, o sea, por bien que le vaya a un presunto delincuente sexual, hablando de actos sexuales abusivos, no de acceso carnal, mínimo son 12, 15 años de prisión, que casi que los va a cumplir en su totalidad, ¿sí? Va a tener evidentemente unas situaciones de redención, en fin, pero es drástico. O sea, yo considero que sí se está castigando. Ese tiempo da la posibilidad para hacer lo que muy bien explicaba el doctor Juan Sebastián y el profesor Eduardo, de la resocialización y de este trabajo de justicia terapéutica, que no se puede hacer con prisión perpetua. Con prisión perpetua en realidad los estamos condenando a muerte. El tema es un absurdo. ¿Qué riesgos ve uno desde la criminología y desde la perfilación criminal? Que en situaciones como, y ojo a esto, Julio, porque es muy importante y hay casuística al respecto incluso, que en situaciones de agresores sexuales seriales, ¿sí? Es decir, de aquellos que no solamente han agredido niños, sino que tienen en su haber 5, 10, 15 niños, como los que se le ha atribuido o se le atribuyó a alias Manolo en la ciudad de Medellín en esta situación, que también está por definirse porque eso hace parte de la justicia, de la fiscalía, que es quien tiene la carga de la prueba para probar que verdaderamente eso fue así. Pero vamos a suponer que hay o que existe un agresor sexual serial. Estos sujetos, al ver que se ha implementado la cadena perpetua y que pueden morir en prisión, como muy bien lo han ilustrado acá, van a optar por pasar de la agresión sexual serial
al homicidio sexual serial. Es decir, van a eliminar al testigo, van a terminar asesinando a los niños. Y esta es una situación que ha ocurrido en países como los Estados Unidos. Entonces, en realidad no está siendo disuasivo, sino que está siendo perverso y va a inducir al criminal. Estoy hablando específicamente de estos criminales seriales, no estoy hablando del pedófilo, del agresor sexual ocasional, sino de estos que están en la modalidad serial, que pueden trascender de la agresión sexual serial al homicidio serial. Sí, Ese es el gran riesgo. Es un tema bastante complicado porque él está planteando algo que entonces es un desincentivo. No solamente no es persuasivo, sino que genera de pronto más violencia. ¿Qué decirle de pronto para nuestros invitados a esos televidentes que nos están viendo y han tenido en sus familias niños abusados, personas que han sido víctimas en su infancia? Porque el mensaje para ellos de pronto me imagino que debe ser diferente. ¿O cuál sería una propuesta de ustedes para que esas familias de las víctimas que hoy ven esto como una victoria jurídica digan, bueno, si esta no es una solución definitiva o si tiene tantos problemas, ¿cuál sería la alternativa? Doctor Juan Sebastián, sí. Yo creo que es importante resaltar que el proyecto de la cadena perpetua es una solución fácil que no resuelve el problema. Ya. Y eso, digamos, es un hecho que está sustentado en evidencia empírica, precisamente porque las penas altas no disuaden el delito. Pero sí hay experiencias exitosas para reducir el delito en el mundo. Por ejemplo, y es un caso que suena un poco extrafalario para compararlo con Colombia, es el de Noruega. En Noruega las cárceles, las prisiones y cárceles garantizan derechos fundamentales, garantizan derechos humanos, brindan unos servicios de resocialización, tanto médicos, psiquiátricos, psicológicos, como también de formación académica para personas que cometen delitos asociados, por ejemplo, a la pobreza, que realmente brindan a la persona condenada una opción de volver a libertad y no volver a cometer delitos, es decir, que sí previene la reincidencia. Para dar datos generales globales, no son exactos, digamos, al número exacto, en Estados Unidos, que tienen un sistema penitenciario concentrado en el castigo, la tasa de reincidencia es cercana al 80%, es decir, de 100 personas condenadas, 80 van a reincidir en el futuro. En Noruega esta tasa es del 20%. De cada 10 personas condenadas, solo 2 volverán a cometer delitos. Claro. También hay investigaciones que muestran que hay formas de tratamiento que sí funcionan para resocializar a personas que cometen delitos sexuales. Entonces, un poco la caricatura que se genera en la opinión pública de que son depredadores incorregibles, que simplemente están buscando cómo acechar a las personas, es un poco una caricatura. Realmente hay cosas que hacer, por supuesto. No hay un plan que reduzca a cero la posibilidad de que alguien cometa estos delitos. Pero sí existen alternativas que no generan tantos problemas como la prisión perpetua, que no exigen a Colombia desconocer su propia constitución y el principio de resocialización que esta defiende, y que realmente reduce el delito. Y la prisión perpetua no es esa solución. Claro. Profesor Eduardo, en ese sentido, ¿para dónde va nuestra sociedad? Porque viendo bien estas situaciones, esto si no mejora, si lo que tiende es a que esto termine siendo un saludo a la bandera, esta sociedad nuestra también hacia dónde se va a manejar y se va a comportar. Porque si uno no corta, en efecto, lo que está pasando ahora, más adelante vamos a ver que las situaciones se complican y difícilmente vamos a poder encontrar una solución ya después porque ya las leyes están. ¿Qué hacer entonces? Sí, aquí hay un problema jurídico estructural y una sociedad muy complicada, una sociedad en crisis de valores. Y digamos, para combatir este tipo de delitos, pues se requiere una alta actividad preventiva, digamos, de educación formal y también de los valores en el hogar, digamos. Hay que atacarlos por todas partes. Hay que, las normas penales que se crean pretenden resolver este problema, pero el problema es más social que jurídico. Digamos, muchos de estos violadores han sufrido violencia, son desclasados,
han vivido unas situaciones marginales, muchos de ellos, otros no, otros realmente tienen una desviación mental, pueden tener algún tipo de afectación mental, pero ya no se consideran delincuentes sino enfermos mentales, entonces requerirían un tratamiento psiquiátrico, psicológico para superar esta situación, o sea, se requiere de una alta dosis de estudio de la población que puede ser susceptible de cometer este tipo de delitos. Digamos, la prevención es esencial en los colegios, en el hogar, digamos, pero digamos la solución a través de la norma penal no va a hallar una solución a este problema, no, este populismo punitivo, como algunos lo llaman, no va a disuadir, no va a disminuir estos problemas, y lo que nos van a causar es otra serie de problemas. No sé, digamos, la situación no es fácil de afrontar, pero digamos, la solución que plantea el Estado a través de la represión penal no soluciona estos problemas. Digamos, ya se ha mencionado que los países desarrollados, el nivel de criminalidad, incluyendo este tipo de delitos, se ha bajado al mínimo, y esto responde a una realidad social mucho más amable, de igualdad, de bienestar general, de educación. Pues digamos, la solución penal no es la solución a los problemas claro. sociales. El derecho penal sí se requiere, seguramente en alguna forma, es una herramienta adicional, pero sería, como se dice, la última ratio, la última solución para los problemas sociales. Y el problema de la violencia sexual es un problema sexual, es un problema social, perdón, sí. Es un problema social más que un problema penal. Okay. Entonces, se requiere que salgamos de esta sociedad de crisis en la cual estamos, para crear un ambiente donde los valores sanos de la sociedad pues se impongan, digamos. Claro. Este tipo de medidas punitivas también tienen otro problema, es que crean una desigualdad en el tratamiento de los delincuentes, digamos. Aquí se está poniendo una cadena perpetua. La vida en Colombia está subvalorada, y vemos que frente a las protestas sociales 80 muertos y más de 80 desaparecidos, y entonces digamos, eso crea un ambiente de descomposición social que facilita y que promueve la delincuencia, que promueve el delito, digamos, esa teoría de la ventana rota que tienen los policías, pues eso opera socialmente, en una sociedad descompuesta, una sociedad donde la vida no vale nada, ni siquiera para el Estado, ni siquiera para las mismas autoridades como la policía. Entonces, ¿quién va a valorar la vida de las demás personas, o quién va a valorar la integridad sexual y la integridad física de las demás personas en una sociedad descompuesta? Digamos, hay una crisis de valores. Necesitamos reconstruir la sociedad en su conjunto, reconstruir los valores y hacer una ponderación también de las conductas delictivas, hacer unas penas proporcionales donde la vida sea el derecho fundamental, el más importante, donde la vida esté por encima de todo. No es que los delitos sexuales no sean graves, sí, claro, son graves, pero por encima de los delitos sexuales está la vida de los niños, pero está también la vida de todos. Está la vida de todos. El valor fundamental y el derecho fundamental de cualquier ciudadano es el derecho a la vida. Y la vida no se respeta ni siquiera por las autoridades. Tenemos una alta criminalidad, unos niveles de violencia desbordados. Y entonces necesitamos realmente recomponer la sociedad en su conjunto. Pero, digamos, frente a la protesta social que busca grandes transformaciones, lo que se hace de parte del Estado es la represión. Claro, pero bueno, ese sería otro tema, de otro espacio, de otro programa. El Estado también entra dentro de eso, digamos. Existe una avalancha del Estado, dentro de los congresistas y dentro del mismo Ejecutivo,
de imponer un derecho penal punitivo alto, un terrorismo penal, digamos, de alguna forma. Ese sería importante, un tema de análisis dentro de otro programa, Jorge Hernán. Sí. Perdón, ¿yo puedo agregar una cosa? Claro que sí, doctor Hernández. Es para agregar básicamente dos propuestas concretas de solución al problema, que pues por supuesto son solo directrices que pueden complementarse con más cosas. La primera es aumentar la capacidad de la Fiscalía para detectar, investigar y sancionar a las personas que cometen estos delitos. No necesitamos una pena más alta, tenemos que hacer más probable capturar a quienes los cometen. Eso sí genera una disuasión. Y otra propuesta concreta es explorar la posibilidad de entender estos delitos como cometidos por inimputables. En el derecho penal, cuando una persona comete un delito a causa de padecer una enfermedad mental o un trastorno psicológico que básicamente lo obliga a cometer el delito, no es posible sancionarlo penalmente, no es posible sancionarlo con la cárcel, pero sí existe una figura que se llaman las medidas de seguridad, que permiten a un juez imponer medidas de protección de la sociedad, por ejemplo, como recluir a esta persona en un hospital psiquiátrico donde reciba la atención. No es una función punitiva, es una función, como lo llamaba el experto forense que olvidé su nombre, perdón. Belisario Balbuena. Un enfoque, Belisario, gracias. Un enfoque terapéutico de la justicia. Eso también puede ser bastante útil. El problema es que estemos, digamos, concentrados en utilizar la cárcel como si fuera la última solución, la única solución, cuando en realidad hay muchas otras vías y aumentar las penas no va a servir. Aumentar la capacidad investigativa de la Fiscalía sí puede disuadir el delito y ofrecer planes de resocialización o de justicia terapéutica para inimputables o a través de otras figuras puede ser mucho más efectivo para reducir los delitos sexuales contra menores de edad. Hay un tema que es indudable que es la realidad también, y no es que nosotros lo estemos avalando ni promocionando, pero así es la realidad, y es que todos los que han tenido contacto frecuente con cárceles, abogados, penalistas, siempre certifican que aquellos que son violadores de menores no la van muy bien en la cárcel. O sea, los otros presos de otros delitos se encargan de hacer una justicia paralela con mano propia, que no está bien, pero también... Pero se hace. Y creo que es en todas partes del mundo, no solo en Colombia. Quisiera una opinión rápida de ustedes tres sobre eso, porque es como si dentro de la misma cárcel hubiera otro sistema que se encarga de hacerle saber a esa persona que no solo lo hizo mal, sino que la va a pasar muy mal de ahí en adelante. Belisario. A ver, sí, Jorge Hernán, tienes toda la razón. Eso ocurre, no es solamente las cárceles nuestras, es muy propio casi que todos los sistemas carcelarios. Los delincuentes sexuales, en especial contra niños, niñas y adolescentes, resultan ser los parias dentro de las instituciones carcelarias. Por eso, en algunas cárceles como la Modelo, hay unos patios específicos solamente para ellos, específicamente para evitar que sí son recluidos en otros patios donde hay homicidas, donde hay personas de grupos armados ilegales, donde hay personas que están recluidas por temas de narcotráfico, vayan precisamente a tomar, como ustedes dicen, justicia por propia mano y ocurran hechos más lamentables de los que comúnmente ocurren al interior de la cárcel. Ese es otro submundo. Allá, en realidad, situaciones como las que hemos advertido hoy, que pueden volverse caóticas dentro de ellas, aumentar el hacinamiento que por sí ya es insostenible, pues va a facilitar también mayor criminalidad al interior de las cárceles y otras condiciones perversas, insalvables en su momento para el sistema carcelario. Claro que sí va a ser un problema inmenso de eso de esa forma. Bueno, nos quedan un par de minutos y yo creo que será importante que cada uno de nuestros invitados nos formulara en unas breves palabras qué le adicionarían si se pudiera o qué solución paralela si se pudiera para que este tema definitivamente tuviera la esencia de lo que se pretende inicialmente, reducir esa violencia contra los menores y desde luego ese abuso sexual. Y quiero comenzar con usted, el doctor Hernández, y dándole las gracias por su participación esta noche en el programa. Vale, muchas gracias por la invitación. Como conclusión, yo quisiera decir que los problemas difíciles no tienen soluciones fáciles.
y la prisión perpetua es una solución fácil que no va a resolver el problema de la violencia sexual. Si queremos resolver el problema de la violencia sexual, es necesario que tengamos una estrategia integral de resocialización, de acciones de prevención, de un sistema penal coherente, de cárceles que no violen los derechos humanos y que sí puedan resocializar a las personas condenadas. Si no cambiamos, digamos, si no hacemos una transformación estructural del sistema, no vamos a e insistimos, digamos, en creer que la cárcel lo va a solucionar todo, estos problemas no se van a poder resolver. Ok, bueno, creo que nos queda un minuto, así de que lastimosamente no vamos a poder escucharlos a todos en ese sentido, pero doctor Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Si pudiera usted expresarlo en una sola palabra, ¿qué diría frente a este tema de esta ley de prisión perpetua para asesinos y violadores de niños? ¿Qué nos podría decir con el agradecimiento que nos ha acompañado en el programa esta noche? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Yo creería que esta ley va a crear un grave problema para el Estado colombiano, un mayor hacinamiento de las cárceles que no va a disuadir las agresiones sexuales contra los menores de edad, que se requiere una mayor formación, digamos, en los colegios de prevención, en la familia, tratar el tema con los menores, o sea, hacer la educación también en el hogar, formar para prevenir y hacer conciencia en estos espacios familiares sobre el peligro que corren los menores de edad para que no se llegue a los estrados judiciales. Ok, muy bien. Y doctor Belisario, gracias por acompañarnos. En una frase, ¿cómo lo podría resumir? ¿Qué diría usted sobre esta nueva ley? La ley no va a servir para ni prevenir ni intervenir de manera eficaz sobre los temas de delito sexual. Va a generarle un problema grande al Estado, va a generar unos inconvenientes muy fuertes al sistema carcelario y no va a propender por algo que yo mencionaba en un comienzo, y es la verdadera justicia restaurativa, que es donde verdaderamente se pueden lograr cambios. Eso no va a servir en realidad. Doctor Belisario, muchas gracias por acompañarnos y esperamos poderle a tener aquí en el programa. Nos fuimos, Jorge Hernán. Sí, mañana tendremos un tema muy importante aquí en Cable Noticias. Hablaremos con varios expertos sobre el regreso de los jóvenes a los colegios, que ya fue una orden de la ministra de Educación, María Victoria Angulo. A partir del 15 de julio, todas las instituciones educativas del país tendrán retorno, presencialidad total, y eso tiene algunas implicaciones que hablaremos mañana aquí en este espacio. Así es. Bueno, nos despedimos. Solo les decimos que descansen, tomen las cosas con calma, piensen mucho en país, y mañana nos encontramos como siempre, 8 de la noche, aquí en Hablemos Claro a través de Cable Noticias. Hasta entonces.